Hola, buenos días para todos. Aquí estamos ya con nuestra cuarta jornada de nuestro 11º SIGGRAS, con una calidad sostenidísima de calidad en cuanto a todas las conferencias y al nivel de asistencia de participantes. Así que con placer hoy les presentamos, tenemos como puntos fuertes hoy. Como primer tema tenemos un panel desmistificando el desarrollo seguro de software. El moderador de este panel es nuestro compañero Maximiliano Alonso. Así que bueno, vamos a estar con un nivel de primerísima calidad para evaluar estos temas. Les recuerdo que al final de cada conferencia va a estar el link de las evaluaciones diarias y a su vez les puede llegar un mail que le estamos solicitando la evaluación. Maximiliano, si puedes habilitar tu cámara y audio. Sí, ¿me escuchás, Álvaro? Ah, perfecto, bueno, bienvenido. Y te cedo la palestra Gracias. para que comiences con el panel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los participantes, a todos los que están ahí del otro lado de la cámara, acompañándonos. Como les decía ayer, la idea de hoy es, un panel en el cual vamos a hablar sobre ciertos mitos que hay en torno a la implementación de seguridad dentro de los procesos de desarrollo de software. Y para esta oportunidad, yo siempre repito el mismo speech y la verdad que no es mentira, ¿no? O sea, Isaka hace años que me permite armar paneles y cada vez que armo paneles invito amigos, ¿sí? Amigos que, más allá de la afinidad sentimental que tengo con ellos, son personas a las cuales considero aportan muchísimo al tema de seguridad, saben un montón, y la verdad que desde lo intelectual admiro mucho. En esta oportunidad tenemos a Felipe Olivera. ¿Sí? Felipe Olivera es ingeniero en informática de la Universidad Católica del Uruguay. Tiene un máster en ciberseguridad de la Universidad Carlos III de Madrid, la cual está cursando, y actualmente se desarrolla como Security Engineer en Nextroll. Después tenemos a Fabricio Fagiani. Fabricio es estudiante de licenciatura en sistemas y forma parte del Red Team de Mercado Libre, o sea, está en la parte de incidentes de Mercado Libre. Y en tercer lugar tenemos a Guillermo Gabarrín. Guillermo es ingeniero en informática de la Universidad Católica del Uruguay. Tiene un máster en ciberseguridad, en seguridad informática por la Facultad de Ingeniería. Y es Senior Security Consultant en la empresa americana Bishop Fox. Chiquilines, un gustazo que estén acá acompañándonos. Muchísimas gracias. Les pido que habiliten los micrófonos y nada, vamos a comenzar. Vamos a compartir una slide que tengo por aquí. Ahí está. Bueno, ese es el título y vamos a ponernos de lleno, ¿no? Con los mitos. El primer mito que muchas veces escuchamos es te dicen, implementar seguridad me va a enlentecer o me enlentece muchísimo los procesos de desarrollo de software. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado eso y los que estamos de este lado, bueno, ¿qué opinión tenemos? ¿Es realmente así? ¿Es más mito que verdad? No sé, si tienen algo para Fabricio. Arranca nomás. Bueno, buenas a todos, gracias Maxi por invitarnos. Y voy derecho al mito. Enlentecer es una palabra un poco fuerte porque, bueno, nosotros cuando hacemos un feature para una aplicación, queremos que salga, que tenga una pantalla linda, queremos que sea robusto y también queremos que sea seguro. Entonces deberíamos considerarlo como algo más en ese proceso y no como algo que viene después o tiene que llegar en cierta etapa. También es cierto que esto de la seguridad llegó un poco tarde al mundo del desarrollo y más con las tendencias ágiles de hoy día, no, da como esa sensación de que, bueno, que hay que imponer la seguridad. De cierta forma también llevado a la práctica es un poco así, pero hay que imponerla en el sentido de hacerla parte del proceso y del día a día del desarrollador. Nosotros acá en Mercado Libre, para darles una idea de dimensión, tenemos
alrededor de 10.000 repositorios de GitHub, alrededor de 1.500 deploys por día de código, temas de tráfico, unos 5.000 millones de requests que llegan a la capa pública de tráfico, y en personal de IT más o menos más de 3.000. Entonces uno se imagina que cualquier cambio que haga en un proceso de desarrollo ágil va a tener un impacto grande en una performance general de la empresa. Entonces ahí hay que estar como que en la cancha, conociendo realmente qué es lo que se está haciendo para ir acompañando y no ser alguien externo que venga a poner condiciones o cosas del costado. Vos sabés que yo les comentaba, bueno, el otro día cuando estábamos conversando, de una experiencia que me pasó, que me ha pasado varias veces, y es un cliente me llama para que los asesore en implementar seguridad en un nuevo desarrollo, y entonces, bueno, habían ciertos componentes del sistema que estaban desarrollando, y uno de los componentes que ellos iban a desarrollar era todo el esquema de autenticación y autorización de usuarios. Y entonces yo les pregunté, ¿cuál es el tiempo que tienen asignado para hacer este desarrollo, ese componente, desarrollar todo el esquema de autenticación y autorización? Y me dice, mira, para eso tenemos asignado 2 semanas. Eran 2 desarrolladores. Y entonces le digo, ¿y cómo lo pensás hacer? Mira, vamos a refritar un código que ya tenemos y a eso le vamos a poner un poco más de pienso, vamos a mejorarlo un poco más, por lo tanto tenemos asignada esa cantidad de tiempo. Y una de las cosas que yo les dije, bueno, y ellos estaban utilizando ciertos frameworks de desarrollo, y digo, ¿y conoces tal tipo de componentes? Eran un componente que el framework les proveía, que ya le daba todo digerido, un esquema de autenticación, un esquema de autorización. Y me dice, no, ni lo conozco y obviamente nunca lo he usado. Le digo, bueno, ¿por qué no usas eso? Que ya está probado, que es parte del framework. Que además contempla, por ejemplo, muchos aspectos de seguridad. Y en ese caso, terminaron implementando todo el esquema de autenticación y autorización en 3 días. Y mucho más seguro que si lo hubieran hecho ellos. Entonces ahí, desde mi experiencia, una de las cosas que yo vi, que como esa tengo varias, pero por falta de conocimiento, los desarrolladores iban a tratar de reinventar la rueda, a programar todo de nuevo, de cero, y ahí en ese caso la seguridad los ayudó a optimizar los tiempos. No sé, Guille, Felipe, siéntanse libres de meter un bocado. ¿Qué les parece a ustedes? Buenos días. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Fabricio. Entiendo que la forma en la que se ve afectado el proceso va a depender directamente de qué implementación tomemos. Yo lo que he visto, al menos desde lo académico, es que han tratado de surgir diversas prácticas, diversas soluciones técnicas que tratan de adaptarse directamente a las necesidades del mundo ágil. Es decir, en el mundo ágil vemos que tenemos que ser capaces de hacer deployments de manera continua, deployments repetibles, teniendo feedback rápido del cliente y nuestras herramientas. Y bueno, alineado a eso fue como van surgiendo prácticas y herramientas de seguridad que están acordes a esas necesidades. Entonces, creo que el tema pasa por ahí, en tratar de adaptarse a la forma ya de trabajo que tienen los desarrolladores, con la forma con la que ya se sienten cómodos ellos trabajando, y no tratar de imponer ciertas formalidades o ciertos procesos que les cambian a ellos su forma de hacer las cosas. Porque lo que sucede en esos casos es como que se pierde el compromiso de los desarrolladores, y ahí ellos sí sienten que realmente los estamos molestando y no los tratamos de ayudar o tratamos de acompañarlos a tratar de solucionar la seguridad, que al final de cuentas es un tema de todos. Después también hay, capaz que, a ver, ¿qué opinan de esto, no? Porque muchas veces, o por lo menos algo que yo he visualizado, es que cuando te hablan de la generación del software, los equipos de desarrollo medio como que se olvidan que parte del desarrollo del software es el mantenimiento, ¿no? O sea, se desarrolló hasta que sale a producción, ¿sí? Y se considera eso como el tiempo de desarrollo, hasta que salió en producción. Después el resto es un agregado. Y realmente sabemos bien que no es así, por lo tanto
el tiempo del proceso de desarrollo tiene que contemplar el mantenimiento. Y la seguridad, ¿cuánto te ayuda a reducir la carga de mantenimiento, de corrección de problemas, ¿no? O sea, implementar seguridad temprana. Eso te ayuda también a mejorar los tiempos que después tendrías que dedicar a mantener ese desarrollo, ¿no? Entonces, también ahí lo que podemos visualizar es que no solo te puede llegar a ahorrar tiempo mientras estás generando el software, sino que también te va a ayudar a ahorrar tiempos en la fase de mantenimiento, porque muchos problemas que te podrían haber surgido ya los contemplaste en las etapas tempranas del desarrollo. Entonces, Sí, tal cual, yo estoy de acuerdo con ustedes tres totalmente. Y primero creo que pusieron por ahí un comentario, a ver si podíamos poner pantalla completa perdón. la presentación. Perdón. Y un poco el titular del mito como que dice que implementar seguridad enlentece, o sea, como si fuera algo extra la parte de seguridad. Y, o sea, y al final en realidad cuesta mucho pensar en una aplicación o un producto en la cual seguridad no sea necesario. Entonces, al final, dado que la seguridad es importante para mi producto, ¿cuál es la mejor manera de hacerla en forma ágil y sin enlentecer los procesos? O sea, como que a mí me gusta pensarla como una forma un poco, en esa forma un poco diferente. Y al final creo que muchas veces pasa cuando una empresa, un nuevo producto está surgiendo, el foco está como en mostrar que se logran los objetivos de negocio, que se puede lograr un ingreso, una ganancia, y a lo mejor se empieza con un grupo de desarrolladores que pueden o no haber visto seguridad y no se invierte en capacitaciones de seguridad y de repente en meter seguridad ya en ese diseño inicial del producto, como para asegurarse de que después sea como una fricción menor al empezar a elevar la madurez de seguridad que va a tener ese producto. Pero estoy totalmente de acuerdo en que últimamente se está buscando esas formas de hacer seguridad de la misma forma en la que trabajan los desarrolladores. A formar parte del equipo de desarrollo, ¿no? Estar ahí junto con ellos. O sea, que nos vean como alguien más que está ahí para ayudarlos y no complicarle el trabajo. Que al fin y al cabo, realmente es eso lo que uno tiene que buscar, ¿no? No complicarle el trabajo y ayudarlos a que el desarrollo, considerando el parámetro calidad-seguridad, sea de la mejor calidad posible. Guille, vos tenés algo para... Hablaste recién de metodologías ágiles. En cuanto a las metodologías ágiles, porque capaz que es más fácil de visualizar, implementar seguridad en un esquema de cascada, pero cuando hablas de metodologías ágiles, ¿se puede afirmar así, este mito se puede afirmar, o podríamos llegar a decir, bueno, mira, esto no es tan así, en metodologías ágiles no tiene por qué agregarte un overhead muy grande en los procesos de desarrollo cuando usas metodologías ágiles? Sí, yo entiendo que hoy en día estas prácticas y estas técnicas ya existen y ya están siendo utilizadas en la práctica, digamos, y realmente no tiene por qué haber un impacto. Es decir, por ejemplo, ciertas features relacionadas a seguridad van a ser tratadas por los desarrolladores como otras features más. O sea, se trata de ir integrando distintos mecanismos, herramientas, todos los procesos que hoy en día ya se tienen. Y de nuevo, hay que estar alineado a la forma en la que los desarrolladores están acostumbrados. Que las herramientas que les incorporemos les den feedback rápido, como ellos están acostumbrados. Que las herramientas que les incorporemos, o sea, les estén continuamente dando información y se puedan automatizar y sean parte de sus flujos y de los procesos que ellos usan día a día. Entonces yo creo que hoy en día sí se puede lograr y que en la práctica está sucediendo, porque si no, no podríamos llegar a niveles de madurez como mencionaba Fabricio en Mercado Libre, donde se manejan miles de puestas a producción al día. Claro. Genial.
ahí tocaste un punto que lo vamos a ver en el mito anterior, en el mito siguiente, que decías de herramientas y hacerle llegar a los desarrolladores mucha información, mucho conocimiento, ¿no? Obviamente que un factor importante de que esto se desarrolle con cierta fluidez es que todo el equipo de desarrollo tenga su cierto nivel de capacitación, ¿no? O sea, que conozcan de temas de seguridad, porque si no le vas a hablar en chino antiguo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decimos? No es tan así. El mito podemos decir que no aplica. No es tan así, y quería sumar algo más ahí al mito. Cuando hablamos de tiempo, y vos ponías, Maxi, el ejemplo del esquema del componente que resolvía autenticación y autorización, no podemos saltearnos a decir del costo que tiene resolver una vulnerabilidad una vez que llega a producción, ¿no? Y ahí también estamos hablando de tiempo del equipo que tiene que corregir esa vulnerabilidad, y quizás no hubiese llegado a producción. Bueno, que llegue a producción puede ser un encadenamiento de hechos de distinta índole, bueno, eso es para analizar bien cada caso, pero quizás se podría haber resuelto con un simple chat, una simple consulta a alguien que uno tiene como referente de seguridad en el equipo, y el costo claramente ahí es haberlo hecho bien en esa etapa inicial. Claro, Eh, no hay dudas de eso. genial, genial. Sí, está muy relacionado con lo que hablábamos hoy de la fase de mantenimiento, que tiene que contemplarla dentro del proceso. Genial, Fabián, Fabricio. Bien, vamos a pasar al 2. A ver. Un mito que hemos escuchado 1500 veces es, che, cuando el software esté listo, vos dale, desarrollalo, pica código, y cuando esté pronto le hacemos un pentest y ahí agregamos seguridad. Y con eso ya alcanza para que el software sea seguro. ¿Qué opinión le merece este mito? Arranque que quiera. Guille, vos que andás con pentest todos los días. Bueno, yo creo que los pentests son una excelente herramienta para identificar problemas, pero bueno, o sea, tiene sus limitaciones, por supuesto, en cuanto al tiempo en el que se realiza el pentest, en cuanto a la experiencia propia, porque los resultados muchas veces están asociados a la experiencia propia de quién realiza el pentest. Bueno, o sea, también requiere cierto tiempo para adaptarse a entender el negocio y las funcionalidades de cada aplicación. Por lo que, bueno, o sea, yo diría que es una excelente herramienta, pero está lejos de tener una efectividad del 100%. Es decir, no importa cuántos pentests hagas, o sea, es imposible que todas las vulnerabilidades sean descubiertas. Y aún así, en ese caso, o sea, asumiendo que fuera de esa forma, lo que vemos es que, como mencionaba Fabricio, si vos estás haciendo decenas, cientos o miles de deployments por día, y quizás los pentests los tenés planificados en un esquema anual o quizás semestral, hay todo un gap hay todo un tiempo en el medio entre todos estos deploys que haces diariamente y el momento en el que efectivamente haces el pentest. Es decir, o sea, hay un tiempo en el que estarías expuesto de cierta forma. Por lo que, o sea, yo creo que concluyo que los pentests son una excelente herramienta, pero, o sea, son una parte más de todo lo que se puede hacer, pero no podrías pasar a ser nunca lo único. Fabricio, Felipe. Estás muteado, Felipe. Sí, yo estoy de acuerdo. Y un poco como eso que decía Guille, o sea, más allá de que con un pentest puedas identificar todas las vulnerabilidades que tenés en ese momento del tiempo en tu producto, lo estás haciendo, no es algo que estés haciendo todos los días. Entonces te crea al final una ventana de tiempo entre pentest y pentest que vas a tener vulnerabilidades y que también tenés que trabajar. Un poco en el mismo sentido, así como de un control ofensivo, de una herramienta ofensiva para identificar vulnerabilidades. También creo que hoy por hoy como que se están usando cada vez más los programas de bug bounty para como con una estrategia similar, pero en forma más continua, estar identificando vulnerabilidades en el producto. Pero así como está eso, hay un montón de otras herramientas y
y técnicas y cosas que se pueden utilizar desde mucho más temprano, ya desde el diseño del producto, pensar como en historias de atacante, mientras se piensa en historias de usuario, hacer modelado de amenazas, después cuando se implementan test unitarios, etcétera, implementar test de seguridad también. Y hay un montón de otras cosas que se pueden hacer mucho antes para ir encontrando problemas que a lo mejor ese pentest hubiera encontrado, pero en una forma mucho más temprana y barata también para solucionar. La propia revisión de código también. Sí. Sí, ahí quería destacar lo que decía Felipe de la herramienta de modelado de amenazas o Threat Model en etapas tempranas del desarrollo, en el diseño, cuando esté avanzado o al final. Es como que el Threat Model lo podríamos aplicar en cualquier etapa y puede ser tan simple y tan informal como una reunión de media horita, 45 minutos con el equipo que va a salir con ese feature. Che, cuéntenme qué es esto, qué van a hacer, muéstrenme un diagrama de flujo de datos, qué riesgos ven ustedes, qué es lo que puede pasar, y haciéndonos un par de preguntas entre todos, quizás nosotros guiándolos en ese ejercicio que tenemos un poco más de experiencia, es como que entre todos descubrimos las amenazas que puede haber y les ponemos un riesgo y terminan siendo un feature para el backlog de las tareas que tienen que hacer antes de salir a producción. Y bueno, después complementar con el pentest, ¿no? Si en el pentest sale una vulnerabilidad, podemos ir a revisar ese threat model y decir, che, ¿lo habíamos considerado cuando tuvimos esa reunión previa? Sí, bueno, ¿qué pasó? No, mirá, para la próxima aprendemos y nos hacemos más preguntas. Y bueno, hay muchas otras herramientas, como mencionaban, escaneos de código estático, dinámico, para rodear todo el proceso, plataformas de bug bounty, que es modalidad pentest continuo. Tengo 300 hackers de afuera continuamente encontrándome fallas y las van a encontrar. Uno no puede creer como aparecen XSS en Facebook, Cross Request Forgery en PayPal, y supuestamente eso está resuelto por los frameworks, pero la realidad es que no. es que pasa y los datos son públicos de la cantidad de miles de vulnerabilidades que reciben en un par de meses estas empresas, y uno no dice, che, están haciendo las cosas mal, es la realidad. Son complejas, son sistemas muy Sí. complejos. Sí, y algo a agregar también es, conectando también, haciendo un poco más de énfasis en lo del modelado de amenazas, de repente con un pentest puede surgir una vulnerabilidad que uno dice, ¿cómo llegó esto acá? ¿Cómo no se cuidó mejor esto? ¿Cómo no se probó mejor esta parte en particular que era muy sensible, por ejemplo? Y a lo mejor a veces, o sea, en la mayoría de empresas, los equipos de desarrollo superan en gran número a los de seguridad. Al final hay que priorizar qué cosas se van revisando, con qué profundidad. Y entonces en eso el modelado de amenazas ayuda mucho a como a identificar las partes más sensibles del producto también. Justo ahí en Nextroll, uno de mis compañeros que trabaja más en la parte de seguridad junto con el producto, está ahora implementando el Self-Serve Threat Model, que vendría a ser como una suerte de cuestionario que cada equipo de desarrollo, al implementar una nueva feature o un nuevo producto, puede ir completando, y son preguntas que ayudan a uno a darse cuenta con qué tipo de activos se está trabajando, qué cosas pueden salir mal. De repente también se les da como un listado de amenazas comunes. Entonces al final el mismo desarrollador asiste al equipo de seguridad en identificar amenazas y qué tan riesgoso va a terminar siendo esa feature o producto, que ayuda muchísimo después a priorizar qué controles y cosas aplicar para proteger eso. No conocía que había un thread model que podías hacerlo, tirárselo a los desarrolladores. Me tenía que pasar ese cuestionario después. Sí, o sea, es como una versión liviana, obviamente, no
no incluye diagramas, no incluye Claro. todo ese diagramado de flujo de datos, árboles de ataque. Es como una versión liviana que ayuda mucho a priorizar y a ver dónde ponerse a analizar en más profundidad. Claro. Genial. Algo que estaba pensando respecto a los pentest es que, como decía Guille, es una excelente herramienta. Nadie dice no hagas pentest. Obviamente que tenés que hacer todos los deberes, ¿sí? Y cuando hablamos de todos los deberes, son todas las actividades previas dentro del proceso de desarrollo, ¿no? Análisis estáticos de código, análisis dinámico, modelados de amenaza, en cualquiera de sus sabores. Pero allá, cuando vos haces todos los deberes, recién ahí podemos decir, bueno, se puede haber pasado algo. Después, más adelante, vamos a ver un mito que habla sobre la cantidad de vulnerabilidades. Pero el pentest, si hay una particularidad que tiene que lo hace bueno, y que realmente es para lo que fue pensado en la actividad de pentest, es de lograr determinar aquellas vulnerabilidades que surgen cuando vos integras el desarrollo en el ambiente productivo, ¿sí? Y en esa instancia, cuando vos integrás todo, pueden surgir vulnerabilidades que previamente en las etapas anteriores era difícil de visualizar. Entonces, yo creo que ahí está la importancia del pentest, y después todo el tema de resto de vulnerabilidades, llámese a nivel de código, a nivel de diseño, bueno, vas a tener que hacer otro tipo de actividades como las que hemos estado hablando, ¿no? Revisión de código, análisis dinámico de la aplicación, de algunos de los componentes, modelo de amenaza. Bien, entonces el mito ¿qué decimos? No te olvides de hacer todos los deberes. Solo con un pentest no alcanza. Eso Sí, podemos decir que... perdón si lo alargo un poco, pero algo clave que se me viene ahora que a lo mejor no mencionamos. O sea, al final del pentest, lo que uno va a tener no va a ser el sistema más seguro, sino que uno va a ser consciente de problemas que tiene ese sistema que antes no conocía. Entonces, a lo mejor para terminar de afirmar que hicimos un poquito más seguro, encima viene toda la parte de corrección que va a tener su propia complejidad también, porque va a llevar su tiempo corregir cada vulnerabilidad y también vamos a tener que priorizarlas y ir por las y pensar en qué estrategia utilizar para corregirlas. Y si no, o sea, si no las corregimos y volvemos a hacer otro pentest, por ejemplo, va a tener menos sentido porque van a estar de nuevo las mismas y a lo mejor hay alguna más, pero es como que hay que alinear un poco la corrección de los problemas que conocemos con la identificación de problemas nuevos. Eso mismo te pasa con el resto de la actividad de seguridad, ¿no? Porque cuando haces una revisión de código te pasa exactamente lo mismo. Sí. Conocer las problemáticas que tiene hoy el código, las vas a tener que priorizar porque algunos bugs van a tener mayor o menor riesgo, por decirlo de alguna manera, pero si no los corregís, en la nueva versión de la aplicación, con más líneas de código que le hayan agregado, lo más probable es que hayan bugs nuevos, ¿no? Bien, no sé si quieren agregar algo más de este mito. ¿Sí? Podemos decir que no te confíes solo con el pentest. Es un mito de que solo haciendo un pentest el software, tu desarrollo va a ser seguro, ¿sí? No es así. Tenés que hacer todos los deberes. Perfecto. Seguimos al siguiente. Siguiente mito. Dice, la culpa de que exista una vulnerabilidad es del desarrollador. ¿Y esto acá cómo lo manejamos? Fabricio, contame. Puedo arrancar ahí cambiando culpa por responsabilidad. Así le pusimos a propósito culpa porque no se trata justo de eso. Queríamos decir que, bueno, todos somos responsables. Que llegue un bug a producción, que se transforma en una vulnerabilidad. Perdona que te corte. Dale. Es verdad, o sea, está excelente la aclaración. No es un tema de culpa, es un tema de responsabilidades. Pero en el día a día, lo que nosotros escuchamos es, no, esto fue culpa de Maxi que metió
esta línea de código y es culpa de él. Entonces también está ese prejuicio de justamente esto, ¿no? De que la culpa la tiene el desarrollador. Perdona que te haya, y sabemos que no es así, perdona que te haya cortado, Fabricio. No, no, muy, muy bueno hacer. Acá nos podemos interrumpir entre todos, así lo hacemos más ágil. Eh, no, para hablar de responsabilidad compartida, ¿no? Porque depende de la vulnerabilidad, pero si tenemos 10 vulnerabilidades distintas y todas comparten la misma causa raíz, ahí si nos vamos a responsabilidad de qué podríamos haber hecho para que eso no pase, quizás más el equipo de seguridad tendría que haber aplicado una solución mejor de análisis de código estático o dinámico para evitar que Saúl llegue a producción y darle una alerta al desarrollador en una etapa temprana. Entonces, no quien meta ese PR que tenga la UL significa que sea el responsable final, sino como una serie de condiciones que llegaron a que no hubo un warning antes de que eso pasara a producción. Bueno, y ahí podríamos hablar también de capacitaciones. No hemos hablado mucho de eso, pero siempre uno la lucha atrás con las capacitaciones, ¿no? Dice, bueno, somos pocos, o somos muchos, pero como decía ahí, en el número final no somos ni la tercera parte que el total en general, ¿no? Ojalá sea distinto en otros lados, pero hay que targetear las capacitaciones, configurarlas bien para lograr que quien las recibe se lleve algo y que no sea, te dejo el material por ahí, cumplí con hacer capacitaciones, te estoy mostrando vulnerabilidades en una aplicación que no se parece a la aplicación que vos estás desarrollando y no puedes hacer el map durante la capacitación, pero después en tu día a día no te vas a acordar porque no te ayudamos a que eso pase. Entonces ahí se puede rodear de muchas cosas ese proceso de conocer cómo funcionan las vulnerabilidades. Hay lindas plataformas online, uno puede construir sus propias aplicaciones vulnerables en base a código de la empresa, mostrar una vulnerabilidad particular, que sabemos que tenemos mucho, quizás es más efectivo que mostrar 20 vulnerabilidades y recorrer todo luego hasta 10. Entonces, quería quedar con eso también y charlar un poco de la capacitación. Bueno, ahí tocaste un temita que claro, decís, la vulnerabilidad puede surgir en etapas anteriores y yo me voy a lo más anterior de todo, ¿no? O sea, si vos en la etapa de diseño, cuando identificás los requerimientos funcionales y los requerimientos de seguridad, cuando al desarrollador le llegan requerimientos y ninguno de ellos contemplan que tienen que implementarse ciertos controles de seguridad, no es responsabilidad del desarrollador, o sea, quien picó el código, que ese control o que ese requerimiento no se haya implementado, sino que la responsabilidad fue de quienes estuvieron actuando en el momento del diseño, el arquitecto del sistema, quizás hasta la propia gente de seguridad, ¿sí? Y al desarrollador lo único que le llegaron fue una serie de requerimientos y en ninguno de ellos hablaba que había que implementar cierto control de seguridad. Por otro lado, también se dan situaciones en donde quizás tu código, tu diseño es muy bueno y cuando salís a producción resulta que esa aplicación termina siendo puesta en funcionamiento o ejecutándose, instanciada en una infraestructura que capaz que tiene problemas de seguridad asociados a la infraestructura y no al desarrollo. Por lo tanto, ahí vuelven a surgir vulnerabilidades en el sistema, ¿no? Entonces, algo que capaz que hablamos más adelante, pero para ya ir comentando, es que el equipo de desarrollo es toda la gente que se ve involucrada en el desarrollo y no solo los programadores, ¿sí? Los arquitectos de sistemas, la gente de seguridad, que estamos ayudándolos, ni hablar que los programadores, los administradores de sistemas, ¿sí? Los administradores de base de datos, toda esa gente, en su medida, tienen sus responsabilidades en que el desarrollo sea lo más seguro posible. No sé, Felipe, Guille, si quieren agregar. Hay un comentario ahí que está mencionando Hugo en el chat, que está interesante, que dice si ya charlamos del tema, del problema que representa
las vulnerabilidades que puede introducir una librería de terceros que utilicemos. Y es un problema muy importante y que se está tratando muy poco, la verdad. A lo mejor nuestros desarrolladores pueden hacer muy bien su código y que luego una de las librerías que se utilizan, si no se están revisando, y no se están controlando también, introduzca una vulnerabilidad grave en la aplicación y que no haya sido directamente en realidad un problema, culpa de uno de nuestros desarrolladores. Y también agregar que hay un montón de otras herramientas y un montón de otras personas involucradas más que un único desarrollador en cada vulnerabilidad que surge. Muchas veces o sea, el código que hizo un desarrollador interactúa con el que hizo otro y muchas veces el problema está en esa interacción o también creo que muchísimas empresas ya están utilizando revisiones cruzadas al agregar nuevo código a producción y entonces también, o sea, qué tanta importancia le estamos dando a esas revisiones, qué tiempo le dedicamos, realmente las hacemos tratando de identificar algún problema que se cuele ahí o es simplemente un check para que ese pull request pueda entrar a la base de código. Hay como muchas cosas que creo como que muy pocas veces realmente puede ser responsabilidad de una sola persona y bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionaban todos. O sea, yo particularmente me quedo con una cosa que menciona Maxi y es, al final de cuentas, el equipo que pone o sea, todo el equipo que es el encargado de que ese sistema de alguna forma termine en producción es responsable. Como decía Maxi, o sea, mismo los desarrolladores, la gente de operaciones, los de seguridad, los de las bases de datos. Creo que la responsabilidad es un tema de todos. O sea, anteriormente veíamos como las organizaciones normalmente estaban divididas de una manera muy estricta en cuanto a estos equipos. Por un lado tenías a los desarrolladores que trabajaban de manera independiente, después tenías la gente que se encargaba de poner en producción y después tenías el equipo de seguridad. Hoy en día vemos que existen en las organizaciones cambios culturales en los cuales precisamente se trata de que todos esos equipos ya no estén de manera independiente, sino que trabajen todos juntos y alineados, donde cada uno de esos equipos tiene que aportar desde donde sabe. El desarrollador pondrá el código, el que sabe deployar pondrá también sus herramientas y el de seguridad aporta con lo suyo. Y todo esto toda esta comunicación pasa a ser en un lenguaje en común, que es el código fuente. Es decir, hoy en día vemos cada vez más como quienes hacen los deployments y quienes hacen seguridad se involucran cada vez más en el código y generan todo scripts de automatización y un montón de herramientas que llevan a que la aplicación salga deployada de la manera más segura posible. Entonces, bueno, yo creo que sí, realmente la responsabilidad es de todos, ya no es un equipo, o sea, ya no es varios equipos, sino que es uno solo. Claro, somos todos. Ya. Somos todos. Es el equipo de desarrollo y no el equipo de programadores, sino el equipo de desarrollo, toda la gente que se ve de alguna medida involucrada en que ese sistema termine funcionando, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, hoy en día se nota como que ese cambio en la organización interna ese cambio en la cultura de la organización lleva a que se tengan los mejores resultados trabajando de esa forma. Todos alineados y aportando desde su lado. Bien, bien. Entonces, este mito también, afuera. ¿Responsabilidad solo de los programadores? No, sabemos bien que no. La responsabilidad es dependiendo del área, ¿sí? Y como decía bien Guille, es la responsabilidad del equipo, ¿sí? Esto no es andar echándose culpas. Algo, y con esto cierro este mito y nos vamos al otro, así ya andamos ahí medio cerca del tiempo. Bueno, se me pasó lo que iba a decir. Se me pasó. Ok, no importa, ya me acordaré. Vamos al tercer mito, al cuarto mito. Cuarto mito. Dice, esta me encantó porque la he visto 1500 veces, me ha pasado.
los problemas de seguridad se solucionan únicamente utilizando o comprando herramientas de seguridad. Así, caso que me ha pasado con muchos clientes, al momento, a modo de ejemplificar, al momento de clientes que necesitan comenzar a realizar revisiones de código. Entonces me dicen, che, Maxi, ¿qué herramienta de revisión del código puedo comprar para que me corrija los bugs en el código? Ninguna. Corregirte no te lo va a corregir, ninguna. ¿Sí? Como que está esa idea de que si compro herramientas y ejecuto las herramientas, los problemas de seguridad se solucionan como por arte de magia. ¿Qué quiere arrancar? Fabricio, vos. Arranco. Bueno, ahí te iba a sumar algo más. Comprar herramientas y las que salen muy caras. Y las que salen muy caras, además. Y las que salen muy caras. No, creo que depende un poco del tamaño de la empresa, ¿no? Del músculo que tenga como equipo de seguridad. Pero no quería obviar decir que uno siempre puede construir sus propias herramientas, por más chicas que sean, para resolver problemáticas puntuales, utilizando todo el software libre que tenemos a disposición y que es muy competitivo en cuanto a lo que ofrecen las soluciones pagas. A veces uno tiene que meterse a entender cómo funcionan, poner un poco más de esfuerzo en integrarlas, en lograr llegar a un reporte con pocos falsos positivos para que no termine siendo una catarata de cosas a revisar que no revisa nadie. Pero sí se puede customizar y sí se puede partir de algo bien chiquito, atacar problemas puntuales con el músculo que tengamos, y no hay que tener como que miedo a eso. Está bien, no nos vamos a poner a desarrollar un escáner de código estático de cero con una persona en 6 meses. Eso sería un extremo, pero sí sabemos que tenemos cierto tipo de vulnerabilidad pandémica. ¿Por qué no hacer un jobcito, un script que corra y la detecte en todos los repos que tenemos, en todas las aplicaciones que están en producción? Y eso forme parte de una herramienta propia, interna, ajustada a nuestra realidad. Nosotros, para poner un ejemplo rápido, desarrollamos una herramienta, empezó como un script, como una idea en una reu. Che, ¿qué podemos hacer para complementar la solución de código, el DAST que tenemos, análisis de código dinámico? Y bueno, agarremos los logs de tráfico que los tenemos a disposición, y no para hacer un forense, sino que agarremos todo el tráfico generado por nuestros usuarios de afuera, analicémoslo, veamos los parámetros que llegan, intentemos replicar un ataque sobre ese mismo endpoint, pero con cookies o con token de otra sesión. Y si podemos acceder a ese dato, dependiendo del código de respuesta, levantemos una bandera y pongamos, che, acá puede haber una vulnerabilidad. Entonces eso termina siendo un scriptcito que es el que parsea logs de tráfico, hace el mismo request que llegó por GET, con los mismos parámetros, pero con otra cookie. Y si te da un 200, en vez de denegarte la petición, vos podés decir, che, acá esto podría no estar bien. Y lo llevamos a crecer la solución un poco más, y encontramos alguna cosa interesante que nada, salió, sí, de 1 o 2 personas. Así que, nada, dejarles ahí que cosas chicas para atacar problemas puntuales se pueden llegar a hacer. Sí, yo de acuerdo a lo que comentás, las mejores soluciones a veces no son las compradas, ¿sí? Sino las en donde, como este caso que contás vos, algo aplicado a tu realidad, a tus sistemas, ¿sí? Que puede ser justamente como decís vos, un script o algún pequeño desarrollo que prueba tu sistema, ¿sí? Y capaz que eso es mucho mejor. Para eso que querés probar, capaz que es mejor que alguna herramienta comprada, ¿no? Felipe, también, o sea, repetir cosas que ya mencionamos antes, o sea, un análisis de riesgo o un modelado de amenazas puede agregar un valor importantísimo sin necesidad de invertir en una herramienta, pero después más allá de eso hay un montón de herramientas, sobre todo las más grandes, que necesitan mucho tuning para realmente poder sacarles valor. No sé, he visto al menos
en las herramientas que utilizamos nosotros en la empresa, que, o sea, muchas veces el proveedor te vende una herramienta como casi plug and play, y en realidad no es tan así. O sea, necesita bastante trabajo interno del equipo para lograr que los resultados de la herramienta no te desborden, que como que lograr controlar un poco ese flujo, que los resultados sean realmente accionables y puedas ir mejorando cosas con cada resultado que te viene. Eh, creo que lleva mucho trabajo más allá de la compra o implementación de la herramienta en sí. Además, hay algo, ¿no? Que las herramientas lo que hacen es identificarte y notificarte los problemas que tenés en tu sistema, ya sea en el sistema implementado o a nivel de código. Pero si vos no sabés de lo que te está hablando, o sea, el que tiene que terminar aplicando las correcciones sos vos. Y si no entendés de lo que la herramienta te habla, no vas a corregir nada, ¿no? O sea, a lo que voy es que no solo necesitas ejecutar la herramienta, sino que saber interpretar lo que esas herramientas te reportan, comprender la vulnerabilidad y ver cómo lo corregís. Y implementar la corrección, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen. Yo también lo que quería comentar es que hoy en día vemos como, o sea, en empresas de nuevo, como la de Fabricio, decenas, cientos o miles de deploys, muchas veces queremos asegurarnos que cada uno de esos deploys que estamos haciendo producción tengan al menos unos controles básicos de seguridad hechos al respecto. Entonces lo que vemos hoy en día es que cada vez estamos incorporando más herramientas de seguridad que al menos hagan cosas básicas y que garanticen, que te den cierta garantía cada vez que estás poniendo una nueva feature en producción, o sea, en los ritmos que se mencionaban antes. Entonces, bueno, o sea, ahí las herramientas juegan un papel fundamental porque sería imposible realizar de manera manual todas esas pruebas. Las herramientas también nos dan un feedback muy bueno y bueno, podemos, como decía Felipe, accionar respecto a ello. Pero más allá de eso, creo que ya lo hemos discutido otras veces, también pasa un montón por el tema de procesos. O sea, no es únicamente poner la herramienta, como decían, y que ya esté todo. O sea, también hay que tunearlas, hay que incorporarlas, hay que saber adaptarlas todas a nuestras necesidades y después, de nuevo, trabajar sobre los resultados que las herramientas nos proveen. Porque también lo que se ha visto es que mucha gente incorpora un montón de herramientas y después no se hace nada respecto a los resultados. Sí. O lo que termina pasando es que ciertas herramientas te terminan determinando que el pipeline, o sea, que la puesta en producción no está apta, y terminamos poniendo excepciones para que realmente el deploy se termine haciendo. Entonces, todo. O sea, termina siendo... El quality gate es 0, no, dale, que pase todo. Termina siendo contraproducente, es como que nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Sí. Sí. Bien, mito número 4, las herramientas por sí solas no hacen nada. ¿Sí? Sabemos bien que se necesita mucho más que solo la ejecución de herramientas. Genial. Nos vamos al número 5. Y último, y sí, ya vamos terminando, que estamos ahí justito. Una cosita. Sí. Tenemos ahí, creo, 2 preguntas. Pará, las preguntas, eso es algo que quería decir. Las preguntas las respondemos después. Terminemos con los mitos y después vemos qué preguntas hay y las respondemos todas. O las que nos deje Álvaro. Un tema de tiempo. Bien, este es el último mito. Y acá algo que quiero aclararles a los participantes del evento, que cuando pensamos este panel, ¿sí? Tuvimos un par de reuniones previas con los panelistas, en donde hicimos un brainstorming y volcamos cuáles fueron los mitos que hemos escuchado alguna vez o que comúnmente nos encontramos. Y la verdad que encontramos muchos. Y elegimos estos 5 que son los más típicos, los más comunes de escuchar. Pero no, lo que yo quiero transmitirles es que no se queden con la idea de que estos son los únicos mitos que existen en torno a los
desarrollo seguro de software. Realmente estos son los 5 que nosotros elegimos, pero tenemos un listado bastante más extenso que salieron de esas reuniones, ¿sí? Bien, último mito entonces. Se decidió que hay que corregir todas las vulnerabilidades. Esta fue idea tuya, Fabricio. Arranco con unos números que busqué antes del panel. Estaba mirando, por ejemplo, Airbnb, 254 vulnerabilidades en los últimos 90 días. Públicas, ¿no? Que se ven esos datos. Uno busca Airbnb, Bug Bounty y salen estos números. PayPal, 1300. ATT, 2264. Todos los últimos 3 meses. Y datos públicos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacen a corregir 3000 vulnerabilidades en 3 meses, no? Digo, no, es como que no da un poco los números. Entonces, nosotros tenemos también las nuestras. Y entonces, acá viene un poco la tarea de ponerle un riesgo a esa vulnerabilidad, ¿no? Como responsabilidad nuestra, que conocemos el tema, para luego poder priorizarlas y poder incluso hasta debatir con el equipo responsable de ese bug. Bueno, che, ¿qué hacemos acá? ¿Realmente el riesgo es el que ustedes dijeron porque lo sacaron de un score que calcularon? ¿O cuáles son las condiciones reales de esta vulnerabilidad en nuestro sistema? Entonces ahí es ese reporte que hacemos, ¿no? Donde calculamos un riesgo que debería ser customizado a nuestra empresa y no un riesgo que podemos partir de un score base de esa vulnerabilidad conocido, pero luego deberíamos ponerlo en contexto a nuestra empresa, hasta incluso negocio, claro. jugar de negocio, jugar un poco con el impacto y hacer un reporte que el que lo vea diga, che, no, realmente es un riesgo y lo voy a poder priorizar, porque si no es como que nunca conectamos y bueno, luego definido como que lograr definir una SLA, bueno, para este riesgo hay que arreglarla en X días, no sé, si es crítica hay que haberla arreglado ayer, por ejemplo. Pero para poder, digamos, pushear sobre ese tema, decir, che, esto lo tenemos que arreglar cuanto antes, uno tiene que colaborar explicando bien ese riesgo. Entonces quería contar un poco ahí que arreglarlas todas, siempre queremos arreglarlas todas, pero algunas vamos a tener que priorizar sobre otras y la tarea está en lograr contar bien ese riesgo. Es que ahí hay un tema, ¿no? Que cualquier equipo de desarrollo de cualquier empresa, por más grande o por más chico que sea, los recursos que vos podés asignar para la corrección de problemas de seguridad son limitados. Vos tenés cierta cantidad de programadores y cierta cantidad de horas, y con esas horas manejate. O sea que no... Estás acotado a esos recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos tiempos, y otro recurso que, bueno, es más difícil de calcular, que es el conocimiento, ¿no? Y está bárbaro lo que decís de que tenés que priorizarlo. Felipe, Guille. No, también lo de las prioridades y que también muchas veces la asignación del tiempo para estas cosas viene un poco dado por los que gestionan el producto y los equipos de desarrollo, que también están ahí como a full tratando de sacar nuevas features y con la competencia pisándole los talones y tratando de sacar cosas nuevas, interesantes para los clientes. Y es como que a veces cuesta un poco que le dediquen el tiempo que hace falta a la corrección de problemas existentes. O sea, es como un trabajo constante con esos equipos. Y ahí, en ese tema, es que viene muy importante la priorización de los problemas para en cada tiempo que se le pueda dedicar, estar atendiendo cosas que realmente van a hacer un cambio positivo en la seguridad del producto. Guille. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionaban Fabricio y Felipe. De nuevo, o sea, desde la mentalidad de hacer un pentesting, cuando vos reportás algo, querés que te solucionen todo también, pero bueno, no es realista. Lo cierto es que hay que hacer un análisis de riesgo dentro de la organización, de la manera más real posible, sin tratar de engañarse de ninguna forma,
y tratar de determinar realmente qué es lo importante y qué no, tratar de priorizar las cosas importantes y bueno, si por un tema de recursos o algo no podemos trabajar en la mejor solución para solucionar un problema, quizás una solución parcial que de cierta forma Mitigue. haga la explotación más complicada o algo Mitigue ese alineado riesgo. a ese tema. Una cosa que me estaba acordando de la experiencia nomás, que me ha tocado vivir, es que incluso vos identificás las vulnerabilidades y te surge que tenés una vulnerabilidad ultra hipercrítica que, como decía Fabricio, tenés que haberla corregido ayer, y resulta que para corregirla necesitas o un desembolso grande de dinero o una cantidad enorme de horas para corregir ese problema, porque es un problema macro, por decirlo, en el sistema. Entonces, te podés enfrentar con ese tipo de situaciones, ¿no? De las vulnerabilidades que identificaste, quizás las más críticas sean de difícil corrección en el corto plazo. Bien, entonces, y lo último que quería agregar es, se decidió que hay que corregir todas las vulnerabilidades. Sabemos bien que no existe, ni va a existir nunca en la vida, ningún sistema que tenga todas las vulnerabilidades corregidas. O sea, el software es un desarrollo humano, por lo tanto, está limitado a nuestro conocimiento, por lo tanto, cualquier software, cualquier sistema va a tener vulnerabilidades. Nunca va a haber un sistema 100% seguro. Por lo tanto, esto tampoco aplica, ¿no? De corregir todas las vulnerabilidades. Por definiciones, por su naturaleza, es algo imposible de hacer. ¿Sí? Sin duda. Maximiliano, estamos con... Te vi ahí abajo y dije, nos está echando. De tiempo. Este tema sin duda que da para muchísimo. Creo que con un panel de estos minutos no es lo suficiente y creo que nunca lo sería. Así como el cero de vulnerabilidades, también estamos en la tendencia A, pero bueno, no sé si lo lograremos. Hay algunas preguntas planteadas que se las vamos a transmitir, quedan, porque el espacio, ya nos consumimos el espacio hasta de las preguntas, pero los temas valían la pena porque realmente estaban muy bien tratados. Así que bueno, nos resta agradecer al panel. Si querés dar un cierre, te doy un minutito, pero estamos ya sobre el... Yo la verdad que de mi parte, Ulises... Agradecer a todos. Sí, un abrazo enorme. Gracias y nada, no sé, les estoy debiendo un asado, me parece. Lo esperamos entonces. Puedes compartir la pantalla, así nos quedan a Fabricio, a Felipe, a Guillermo, a todos los que intervinieron, muy agradecidos, cosas muy interesantes. Bárbaro, gracias Álvaro. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.